Buenas noches, buen domingo para todos y bueno, hoy un programa muy particular. Agradecemos a nuestro equipo de producción, a Agustina Piumeto, a Carolina Romero, a Carmencita Cardellac, que sin ellas este programa no podría llevarse a cabo. Sí, también queremos valorar todas las publicaciones que han hecho los miembros de Esperanza Federal a lo largo del último mes en el diario. Agradecemos a La Voz del Interior por publicar esas reflexiones, o sea que esto va avanzando. Hoy, Carmen, vamos a tener un programa especial, como habíamos dicho el domingo pasado. No vamos a tener ni siquiera la columna señora presidenta, porque hoy no le vamos a hablar ni a la presidenta, ni a los políticos, ni a los empresarios. Hoy nos vamos a mirar a nosotros mismos, a los argentinos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, los argentinos, en la sociedad que tenemos, en este país tan convulsionado, tan distorsionado que tenemos? ¿Qué cuota de responsabilidad tiene cada uno de nosotros sobre esta sociedad que estamos conformando? Si te parece, Carmen, vemos un video. Les aclaro que es un video duro, capaz que a algunos les suene un video exagerado, pero sí es un muy buen disparador para una reflexión que vamos a hacer luego en una mesa de análisis. No está tan mal. Una reflexión para todos nosotros que somos argentinos. La creencia general fue que Menem nos robó. Se decía que De la Rúa era un inútil que no servía, que Duhalde era mafioso, que con Kirchner volvieron los montoneros y ahora Cristina no sirve para nada. Por eso estoy empezando a sospechar que el problema no está en Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner o Cristina. El problema está en nosotros. Sí, nosotros como pueblo, nosotros como materia prima de un país. Porque pertenezco a un país donde la viveza criolla es la moneda que siempre es valorada, tanto o más que $1. Un país en donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo, basada en valores y respeto por los demás. Pertenezco a un país donde, lamentablemente, los periódicos jamás se podrán vender como se venden en otros países, en máquinas donde uno paga por un solo ejemplar y saca un solo periódico, dejando los demás en donde están. Pertenezco a un país en donde los delincuentes tienen más derecho que las víctimas, donde la justicia deja en libertad a los violadores. Pertenezco a un país donde la gente festeja si consigue robarse la señal de televisión por cable. Un país donde la gente hace todo lo posible para no pagar o pagar menos impuestos. Pertenezco a un país donde la impunidad es un hábito, en donde no hay interés por la ecología, en donde las personas tiran la basura en las calles y luego le reclaman al gobierno por la falta de limpieza pública. Un país donde no existe la cultura por la lectura, donde no hay conciencia ni memoria de la política y no hay interés por la economía, porque solamente interesa la pelea entre Maradona y Riquelme. Pertenezco a un país donde las licencias de conducir, los certificados médicos e incluso hasta la ciudadanía argentina puede comprarse sin hacer ningún tipo de examen. Pertenezco a un país donde puede subir un anciano o una mujer con un niño en brazos y la persona que viene sentada en el asiento especial para estas personas simula estar durmiendo para no dárselo. Y si alguien le reclama, se levanta para golpearla. Un país donde el derecho de paso es para los automóviles y no para el peatón. Un país en donde la gente está llena de faltas, pero que disfruta criticando a sus gobernantes y a los políticos. Mientras más le digo ladrón a Menem, inútil a De la Rúa, mafioso a Duhalde, montonero a Kirchner e inoperante a Cristina. Mejor soy yo como persona, a pesar de que ayer compré discos y ropa trucha. Mejor soy yo como argentino, a pesar de que esta mañana estafé a un cliente o perjudiqué a mis empleados al no pagarle sus horas extras trabajadas. Basta. Por favor, basta. Va a ser tan lindo hacer un puente. Bueno, un buen marco para la reflexión sobre cómo somos los argentinos, cómo debiéramos ser, cuáles son nuestros valores y nuestros disvalores, qué cuota de responsabilidad tenemos sobre esta Argentina que hoy tenemos tan distorsionada con sus pros y sus contras. Bueno, tenemos una mesa, gracias por haber venido, de Marcelo Polakov, del Rabino, Silvio Montini, miembro de Esperanza Federal. Bueno, la primera pregunta es para vos, Marcelo. Desde el punto de vista de los valores, ¿qué tenemos que mejorar como argentinos? Mira, a mí me gusta volver sobre un tema bíblico que es muy conocido para todos, que es el texto que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
y como el hebreo no tiene como vocales, es como una suma de consonantes, como ahora los mensajes de texto. Entonces hay maneras diversas de leer el texto de la Torá, de la Biblia, y hay quienes entendemos la palabra re'á, que es el prójimo, que se puede leer como reí, que es espejo. Entonces, ¿cómo se leería el amá a tu prójimo, que en realidad es como tu espejo? Si uno se ve en el espejo del otro y uno entiende que uno en el otro también se va reflejando, a veces cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo nos tratamos a nosotros mismos, es muy diferente. Lo que decía el video era que uno siempre está como mirando para afuera y la crítica va para afuera y no para uno. Y la verdad es que hay que poner el prójimo como un espejo y verse como con las dos imágenes. Y me parece que parte de, el resultado de este video tiene que ver con que todavía no entendemos cómo somos socios en lo que es la sociedad, porque nosotros vivimos y somos parte de la sociedad argentina. Y si vos decís en cualquier negocio o en cualquier empresa o en cualquier hasta evento cultural, vos podés decir, bueno, yo me asocié con él. ¿En qué sos socio? Y uno parece que a veces se olvida que los argentinos también somos socios, en el mejor sentido del término. Y cuando uno le carga a los otros socios todo el peso del problema, de la culpa, de la responsabilidad y no sobre la parte que le toca a uno, la verdad es que ya empezamos mal. Ahora, el video en sí yo te diría que lo vi con un poco de angustia, pero también con un poco de, de generalización. A veces pecamos también de generalización y creo que todos los que estamos en esta mesa también conocemos muchos ejemplos de muchos y muchísimos argentinos que a veces no tienen tanta prensa y a veces los titulares de los diarios no lo reflejan, que la verdad es que se levantan cuando una persona mayor entra a un colectivo, que le dan una mano y no cierran los ojos, que cumplen con el otro precepto bíblico central que dice que uno no puede permanecer indiferente frente al dolor del prójimo. Entonces, me parece también que es bueno que sepamos que en la generalización a veces no somos justos. Claramente. Muchas gracias. Bueno, y con Silvio me gustaría que reflexionemos partiendo de esos valores que hay en la sociedad actual. ¿Está en riesgo la educación en valores como lo hemos entendido en la Argentina? Yo diría que no, Carmen. No, yo no veo que esté en riesgo la educación en valores. Sí veo que hay, como bien decía Marcelo, y tomando el video, veo que hay situaciones que son negativas, que tenemos que mejorar, y tenemos que mejorar mucho, y tal vez sean muchas las situaciones en las que tenemos que mejorar y mejorar mucho. Pero también veo lo que decía Marcelo, veo gente que se para frente a una situación, veo un voluntariado, por ejemplo, en los hospitales, en las cárceles, en los barrios humildes, en la calle, que realmente es para levantarle 100 monumentos. Veo docentes todos los días en las aulas que por sueldos que a veces no son dignos, por una apreciación social no suficiente, incluso desde el poder político, que no valora adecuadamente la labor del docente, o los padres muchas veces no valoran esa tarea, y sin embargo ellos se preocupan y se esfuerzan y realmente educan en valores. Veo familias también que lo hacen, y sin duda que yo insisto en ese trabajo que es un trabajo personalizado, es decir, la sociedad no va a mejorar si no mejoramos nosotros. Entonces yo digo, ¿cuál es mi aporte a la sociedad? Que mis 5 hijos sean buenos ciudadanos, que no roben, que no estafen, que sean educados, que sean atentos, que guarden los valores elementales de la vida social. Digo, eso es una satisfacción, y me parece que esa es la tarea del docente, y veo muchos docentes que trabajan en ese sentido. Yo soy optimista a futuro, sin perjuicio de que evidentemente hay muchos aspectos en los que tenemos que mejorar. Está nublado. Y yo señalaría, siguiendo la línea de pensamiento de Marcelo, señalaría que me parece importante apegarnos a las leyes. Es decir, la ley no me esclaviza, la ley no me impide ser libre, sino que la ley me libera. Ahora, sí, en la medida que yo
cumpla con la ley. Evidentemente la legislación habrá que pulirla, habrá que exigirle a nuestros legisladores que legislen mejor. Uno ve contradicciones, ve muchos baches en el sistema legislativo. Digo, yo soy abogado y eso lo veo a diario, pero esta es una realidad. Si no nos apegamos a un sistema de vidas, un sistema de normas, evidentemente la sociedad no puede mejorar. Marcelo, te iba a preguntar sobre las leyes, pero prefiero hacerte esta pregunta porque nos está quedando poco tiempo para la mesa, que es esta sociedad argentina liberándose, digamos, liberándose de ataduras, de valores, que es un proceso que ha ocurrido en los últimos años, pero a su vez desanclándose de esos valores, digamos. ¿Vos cómo lo ves respecto a la familia, respecto al aborto, a la vida? O sea, es una sociedad que se está convulsionando, algunos lo ven con buenos ojos, pero otros dicen, che, ojo con esto, digamos. Yo creo que tiene que ver en parte con qué significa la palabra patria. Patria como pater, ¿no? El padre, es una palabra que aunque uno no lo crea viene del hebreo. Esa raíz, una P, una T y una R, quiere decir liberar en hebreo. Liftor, ptor es liberar, de pater. Y uno lo encuentra en patrón, porque en esa misma raíz, patrón es el que es capaz de liberar, ¿no?, a los esclavos. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué es un padre y qué es la patria? Es aquel que es capaz de liberar a sus hijos o a sus ciudadanos, y un buen padre eso lo hace cuando le da las herramientas para que se libere. Imagínate que uno como padre le dice a su hijo de 8 años, listo, andá, salí cuando quieras, volvé cuando quieras, haz lo que quieras. Es una locura, tenés que educarlo, enseñarle, y tu mejor éxito como padre es ver que tu hijo se liberó, pero tiene la responsabilidad para manejar esa libertad, ¿no?, que le da la madurez necesaria para él después ser padre. A mí me parece que nosotros muchas veces, a veces como padres mismos, ¿no?, cada uno en su familia, y a veces como patria en general, que es el mismo concepto, hemos como buscado el camino más fácil de decir, nosotros tenemos el poder de liberarnos, pero nos falta todo lo anterior, que para liberarse, ¿no?, hay que constituirse primero en padre. Y creo que en eso andamos, y la verdad que es un camino que creo que vale la pena recorrer, ¿no? En el caso tuyo, Silvio, que tenés mucho contacto con las escuelas católicas y demás, yo veo y vivo que el mundo religioso, particularmente el católico, bueno, está como alarmado, está preocupado porque surge el tema del aborto, surge el tema del matrimonio igualitario. ¿Cómo se vive en la comunidad educativa esa cuestión de una especie de ataque a los valores? Sin duda se vive con preocupación porque es una pérdida de libertad. Es una pérdida, en la medida en que nosotros no seguimos la ley natural, la ley positiva, si no nos esforzamos. Yo pensaba cuando Marcelo está hablando, qué lindo lo que está diciendo, que para ser pater exige esfuerzo. Ninguna madre, ningún padre puede educar adecuadamente a sus hijos sin esfuerzo, sin sacrificio. Claro. Hoy parece que hemos caído en el facilismo. Yo creo que este es el gran problema, y muchas veces este facilismo no solo está en la escuela, sino que comienza en la familia, está en la sociedad, está como que la sociedad exige un facilismo. Una comodidad. Una comodidad en todo. Digo, yo no soy contrario, a mí también me gusta la comodidad, pero es indispensable el esfuerzo para poder alcanzar los objetivos que nos impongamos. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Contamos con Carmen que este tema es tan importante el que estamos tratando que le vamos a dar 2 programas y tenemos una serie de invitados también para el próximo domingo muy interesantes. Si les parece, ahora juntos vamos a ver un segundo video antes de tener una mesa de jóvenes. Un video que es mitad en serio, mitad en broma, pero habla de esto. Los argentinos nunca hemos respetado las leyes, históricamente se acata pero no se cumple, pero a veces pareciera haber como ciertos fundamentos. Lo que pasa es que nos han traicionado tantas veces que no quiero cumplir, no quiero pagar los impuestos porque se los roban. Veamos este video juntos y luego reflexionamos. Porque en el 2001 pedí que se vayan todos los que se quedaron. Porque pagué siempre mis impuestos a tiempo y me perdí la moratoria. Porque voté a políticos que renunciaron para seguir trepando de cargo en cargo. Porque deposité dólares y me devolvieron pesos. Porque siento la sensación de inseguridad. Si crees que todo te sale mal por tratar de hacer las cosas bien, no desesperes. No estás solo. Para vos y los miles que sufrimos lo mismo, llega un homenaje largamente esperado. Sábado 27 de junio, Día Nacional del Boludo.
viendo ese video, la verdad que todos queremos ser un poco boludos, me parece. Yo creo que es un reconocimiento a los que hacen las cosas bien. Acá tengo dos buenos ejemplos para analizar cómo está la esperanza en la Argentina, y me gustaría preguntarle, estamos con Soledad Flores y Santiago Becerra, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Tienen ustedes esperanza en nuestra Argentina? ¿Sí, no? ¿Por qué? Sole. Yo, la verdad, personalmente, sí. Yo tengo muchísima esperanza en Argentina y porque creo en mi país, ¿no? Y porque creo que, en definitiva, la esperanza está puesta siempre en el desarrollo de una lógica de la construcción por parte de quienes habitamos la Argentina, empezando desde uno para los demás, ¿sí? O sea, el problema o lo negativo siempre es esa lógica del no, esa lógica de la crítica negativa, no de la crítica constructiva. Entonces, en ese sentido, creo que la búsqueda está en la persona de cada uno, de ver desde dónde puede construir cada uno para un país que sea cada día mejor. Creo que todos los países tienen cosas malas y cosas buenas, y que además responden a los tiempos y al contexto de la actualidad. Entonces, en ese sentido, creo que depende de cada uno en la mayoría de los casos, y que es muy fuerte lo que cada uno puede hacer, que uno tiene que buscar dónde lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer y construir hacia adelante. Bueno, en realidad Soledad es una chica muy activa en todas, políticamente hablando, y bueno, por supuesto en su profesión. Santiago, Sí. ¿Y vos tenés esperanza? Yo tengo esperanza sabiendo que jóvenes, que nosotros somos lo que sigue. Y nosotros tenemos ese potencial de cambiar a la sociedad que está en este momento, tanto en sus aspectos malos como también generar cosas mejores. Yo creo que esto se logra siempre y cuando los jóvenes de hoy en día nos demos cuenta que la sociedad no gira en torno a nosotros como centro, sino que nosotros somos parte de la sociedad, siendo algo pequeño en ella, siendo, como decían antes, socios. Entonces, cuando nos demos cuenta que tenemos que preocuparnos por los demás, aportar lo nuestro, pero no siempre pensando en nosotros, sino cómo mejorar la sociedad, eso nos va a dar esta esperanza que estamos buscando. Y les pregunto, respecto a la responsabilidad que nos cabe, ¿hasta qué punto te sentís parte y responsable de lo que nos va sucediendo en la Argentina? Y absolutamente responsable, digamos, en el sentido de que hay un dicho que dice, cambio yo, cambia el mundo. O sea, creo que si todo sale desde uno. El ambiente que uno genera, cómo hace las cosas que hace, qué es lo que hace. Si creo o no creo en mí, eso va a determinar si creo o no creo en los demás, digamos, porque es muy importante el confiar en uno mismo para poder confiar en los demás, hacer equipo y construir un país en conjunto, que es la única manera de construir un país, ¿no? No hay éxito individual en una sociedad que fracasa. O sea, lo comunitario... Es importante, y en ese sentido debo saber de mi responsabilidad para aportarlo a esa comunidad. ¿Y Santi? Y ¿realmente vos creés que tu contribución va a poder cambiar, vas a poder hacer una Argentina mejor? Y sí, en un futuro uno, por lo menos siempre pretende y espera hacerlo mejor. En un futuro. En un futuro. Y eso lo digo porque uno a veces como joven tiende a patearlo un poco. Pero yo sé que hoy por hoy tengo esta responsabilidad, como decían, comunitaria, y recae en mí también la responsabilidad de mejorar y formar parte de la sociedad. Bueno, han dado un compromiso público que quieren mejorar nuestra patria. Les agradecemos muchísimo su presencia. Gracias. Y Sebastián nos va a dar una columnita. Una columnita, no, una columna, señora columna. No, en realidad quiero darle un poco el marco. Ustedes habrán visto que hasta ahora estamos como hablando del ser, del querer ser y del deber ser, y se mezclan. Claro que todos queremos ser un país distinto. Yo diría que
tradicionalmente el mercado se encargó de lo que somos y por eso a veces nos trata de vender ropa, bebidas alcohólicas, autos, lujo, y sin embargo el Estado, la educación, la justicia siempre nos convocaban al deber ser o al querer ser. Ahora lo que nos está pasando en Argentina es que desde el Estado hay gente que se ha avivado como somos, que en el fondo tal vez no nos interesa tanto la democracia, que en el fondo tal vez no nos interesa, y están como medrando por ese sentimiento del ser los argentinos y nos están vendiendo populismo, a kilos, a mares. Y con ese populismo nos empiezan a decir, no te calentes si hay democracia, si hay reelección, si hay tal cosa, porque nosotros te vamos a dar la felicidad en paquete. Esto es muy peligroso y de este tema vamos a hablar con Daniel González, un hombre que escribe muy bien, tiene una pluma privilegiada. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, vos venís reflexionando mucho en tus columnas sobre este tema del populismo, inclusive recientemente el viernes has hablado de la CLO y has hablado inclusive de las universidades de Córdoba, Nacional y Católica, felicitándolo al intelectual del populismo, digamos. ¿Cómo lo ves? Claro, bueno, el populismo es la versión, digamos, los intelectuales argentinos en general no han tomado nota de que ha ocurrido la caída del muro de Berlín y el hundimiento, la implosión del socialismo y del comunismo. La versión actual de ese sueño que fue para la generación del 70, de un mundo mejor, etcétera, lo que queda de eso, lo ha dicho el propio Laclau en alguna de sus notas, ya es impensable, dijo él, un socialismo como el que preveíamos antes. Ahora lo que se puede dar es esto, una especie de populismo, una especie de sociedad que marcha hacia un mundo mejor, eso es lo que promete, con una enérgica participación, creciente participación del Estado en la economía. Lo que yo señalaba en esa nota del viernes pasado, que era que hay una cuestión que hay que analizar en estos dichos de Laclau, que fueron además aceptados, refrendados entusiastamente por los rectores de la Universidad Católica y la Universidad Nacional, que es que hay que cambiar, insiste Laclau, las instituciones de la República. Lo que pasa es que no, claro, no está mal cambiar las instituciones, pero para eso hay un procedimiento. Nosotros tenemos instituciones que se prevé, ellas mismas prevén nuestras leyes, cómo deben reformarse. Claro, somos muchos los que estamos enojados con la democracia, pero hay que ver cuando uno dice, che, no vamos hacia otro lado, para, ¿hacia qué lado me estás llevando? Claro, cuando... claro, Churchill decía que la democracia es el peor de todos los sistemas, excepto todos los demás. Claro, sí. Del capitalismo se puede decir una cosa parecida, es el peor de todos los sistemas, excepto todo lo demás. Ha sido comprobado con la implosión del mundo socialista. No queda claro qué es lo que propone Laclau, porque él dice que para ir hacia una sociedad mejor, estas instituciones, y supongo que cuando dice estas instituciones, él se refiere al sistema parlamentario, al sistema republicano, a la división, la libertad de prensa, la división de poderes, la existencia de una justicia independiente. Todo eso, en general, el populismo lo ha vivido subestimando a lo largo. No le ha concedido valor porque ellos hablan de una democracia real. Una democracia real es un vínculo directo y estrecho entre el líder y las masas. El populista sabe lo que el pueblo necesita directamente. Exactamente, el populista sabe lo que el pueblo necesita y es una especie de vehículo del interés del pueblo. Ahora, Daniel, te hago esta pregunta en el cómo somos, ¿no? El cómo debemos ser. ¿Vos creés que si Argentina tuviera ese verano económico que tuvimos en el 2003, 2004, 2005, esa oposición férrea que hay ahora a la reelección, ¿estaría o finalmente es esto de que los argentinos por la billetera nos movemos y capaz que le estaríamos dando de nuevo un voto de confianza a Cristina y le dejaríamos ser reelegido? Bueno, acá hay también un problema que lo hemos señalado en varias notas periodísticas, que es el siguiente. El resto de los partidos políticos que configuran la denominada oposición en la Argentina, en realidad comparten muchos de los puntos de vista del gobierno. Los comparten. Eso se refleja al momento de votar. La ley de medios ha sido apoyada y respaldada por los socialistas, por una parte del radicalismo, ni hablemos de Pino Solana y esos pequeños grupos que son satélites del gobierno, ¿no es cierto? De tal manera que el populismo ha impregnado
al conjunto del espectro político argentino. Eso quiere decir que el trabajo es arduo en el sentido de revertir esto, porque el populismo lleva a una ficción que es que se pueden sortear etapas, se pueden tomar atajos en materia económica y en materia política, que después resulta que no es así, como se ha visto, ¿no? Una anécdota muy cortita es un vendedor de celulares, me lo encontraba en la calle todo cada 1 o 2 semanas y yo le decía, che, viene mal, el gobierno ha intervenido en tal lugar. Y dice, no, pero el gobierno va bien, claro, no habían intervenido los teléfonos. Me lo encontré la semana que dice, ¿qué gobierno desastroso? Ya intervinieron los teléfonos. Un poco los argentinos también somos así, o sea, mientras el populismo me favorezca, vamos para adelante. Cuando ya me ataca, claro. Tiene sus problemas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, si les parece, el tema, como habrán visto, es muy interesante, tiene muchos matices. El domingo que viene vamos a seguir dándole como otro giro al tema de cómo somos los argentinos. Nos estamos preparando porque cuando vayamos con las cacerolas el 8N, vale la pena